El lenguaje es la expresión física y tangible de nuestros sentimientos, pensamientos y conductas. Es utilizado para representar lo que razonamos, pensamos, fantaseamos o deseamos. Esta representación es un modelo de nuestra visión del mundo y lo que experimentamos en él. Además, es utilizado para comunicar esa representación de unos a otros. Cotidianamente denominamos esas actividades como hablar, conversar, dialogar, escribir o cantar. El formador y líder debe desarrollar habilidad para el aprendizaje, identificar el modelo y afectar positivamente a sus discípulos con un nuevo esquema mental. Para modificar el contexto interno debemos practicar un lenguaje que permita reconocer y trascender los malos hábitos lingüísticos y mentales y evitar reaccionar de forma rápida a las experiencias y expresarlas con nuestra primera percepción. Modificar nuestras relaciones entre lenguaje, pensamiento y conducta implica modificar la personalidad. Los verdaderos influenciadores de los infantes son sus formadores líderes naturales, los padres. Ellos han sido desplazados por la tecnología, las redes informáticas y los medios de comunicación masivos, como el uso de Internet y la televisión. La personalidad es un conjunto de patrones, actitudes, pensamientos y sentimientos recurrentes que son más o menos estables a lo largo de la vida y permiten cierto grado de predictibilidad respecto a su modo de ser. La personalidad puede cambiar con el tiempo y depende de las experiencias vividas. Es producto de diversos factores como los geográficos, sociales, biológicos, culturales, la ética, la moral y las creencias personales. Cada uno tiene distintos rasgos de personalidad y posee diversas actitudes ante las situaciones que surgen en la vida. Debemos reconocer que tenemos derechos y deberes, que nuestros derechos van hasta donde afectan los derechos de los demás. Ten en cuenta que nuestras costumbres pueden afectar a los demás o pueden ser mal interpretadas en otra cultura. Además, debemos diferenciar la vida privada de la vida pública. Los derechos que asumimos que tenemos muchas veces corresponden a tu vida privada y si lo haces público, vas a tener cuestionamiento social. Por ejemplo, la vestimenta, las tendencias de género, sexuales y de afecto. Recuerda, es importante superar los miedos y generar hábitos positivos. Para realizar cambios positivos de excelencia, debemos estar dispuestos a cambiar muchos aspectos de nuestra personalidad y que estos aspectos permitan generar nuevos hábitos. Las creencias de grupos sociales, su cultura, su ética y moral afectan el desarrollo de la personalidad. Es por eso que se cree que no existe el libre desarrollo de la personalidad. Hablemos de miedos, temores y fobias. Si de niño tu profesor te hacía pasar un mal rato cada vez que te sacaba a la pizarra y tus compañeros se reían de ti, posiblemente terminaste por asociar hablar en público con una situación angustiosa. Esto se convirtió en algo a evitar. Pasados los años te invitan a dar una conferencia, te excusas inventando algo o lo haces pero sufriendo con angustia o pánico por el temor a hablar delante de la audiencia, a pesar que ya no recuerdes el nombre del profesor e incluso haber olvidado de forma consciente aquel suceso. El inconsciente no olvida el programa que un día se grabó en la mente. Como hablar en público puede ser peligroso. Los temores de los infantes. El miedo a la oscuridad, particularmente a quedarse solos en la oscuridad, es uno de los temores más comunes en este grupo de edades. Lo mismo sucede con el miedo a los animales, como los perros grandes que ladran. Algunos niños tienen miedo a los incendios, los lugares altos o las tormentas eléctricas. Aquellos chicos que se están enterando por la televisión están preocupados por los ladrones, los secuestradores o si hubo una enfermedad grave o una muerte reciente en la familia. Las fobias, que son miedos intensos e irracionales, pueden llegar a ser persistentes y debilitantes y a interferir de manera significativa en las actividades diarias habituales de un niño. La fobia a los perros de un niño de 6 años puede volverlo tan temeroso que podrían negarse por completo a salir a cualquier lugar porque podría haber un perro. Un niño de 10 años podría sentirse tan aterrorizado por los cuentos o historias de terror que podría insistir en dormir con sus padres por la noche. La ansiedad por la separación también es común en este grupo de edades. A veces este temor se puede intensificar cuando la familia se muda a un nuevo vecindario o los niños son llevados a la guardería donde no se sienten cómodos. Estos niños podrían tener miedo a ir a un campamento de verano o incluso asistir a la escuela. Sus fobias pueden provocarles síntomas físicos como dolores de cabeza o de estómago. Ahora hablemos de miedos de los adolescentes, pero que el adulto también refleja en su contexto.
miedo a decepcionar a los demás, miedo a las presentaciones en público, miedo al bloqueo cuando se presentan ideas, miedo a que los errores queden en evidencia, miedo a no controlar los nervios, miedo al fracaso y miedo a las preguntas en clase o reuniones. Ahora bien, los docentes, formadores y líderes deben generar cooperación en los equipos de trabajo, estimular la colaboración para asumir retos, incentivar la ayuda mutua, respeto y aceptación a las diferencias como algo positivo para el proceso, fomentar la unidad del grupo y entender que las finalidades, metas u objetivos se construyen. Observa el esquema de tipos de personalidad. Hay negativos, aburridos, receptivos y colaboradores. En ellos hay personalidades que varían desde la activación, la desactivación, lo agradable y lo desagradable. Recuerda muy bien 4 acuerdos del Dr. Miguel Ruiz. Primero, no supongas, no des nada por supuesto. Si tienes una duda, aclárala. Si sospechas, pregunta. Suponer te hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y no tienen fundamento. Segundo, honra tus palabras, sé coherente con lo que piensas y con lo que haces. Ser auténtico te hace respetable ante los demás y ante ti mismo. Tercero, haz siempre lo mejor. Si siempre haces lo mejor que puedes, nunca te recriminarás ni te arrepentirás de nada. Cuarto, no tomes nada como personal. En la medida que alguien te quiera lastimar, ese alguien se lastima a sí mismo y el problema es de él, no tuyo. Ten en cuenta que la PNL es la herramienta que nos permite convertirnos en aquel que podríamos y deseamos ser si aprovechamos al máximo nuestras capacidades.